Esta semana hemos recibido la visita de Iván Tobar, un pastor de Chile. Los que vinieron a qué célula, la célula de guiados, nos vieron con él, estábamos sentados aquí, él es rector del Seminario Teológico Internacional de Chile, y vino un encuentro de rectores y de gente que está comprometido con la obra bautista, aquí en Córdoba se hizo, y estaba en Córdoba él y justo cumplía años, así que tuvimos el privilegio de tenerlo, ir a cenar con él, con ellos, porque vino el pastor Benedetto también, junto con ellos, y no, cada uno con su esposa, por supuesto, y nos contó algo que no lo puedo dejar pasar por alto. Cuando nosotros estuvimos en Chile, ¿se acuerdan que estuvimos en Chile para octubre del año pasado? En una reunión que era una reunión de consagración al ministerio pastoral de la pastora Gilda, dije que no se puede, que dejaran uno, no quedó ni nadie acá. Y cuando estábamos en esa reunión, fue una reunión realmente hermosa, había un mover de parte del cielo tremendo, y invitaron a pasar al altar a gente que quisiera que se orara. Y sin saber, Viviana oró por una mujer embarazada, una mujer, y ella oró por la mujer y yo oré por el esposo sin saber, ¿no? Estábamos en dos puntos diferentes y cuando nos enteramos, mire este, bienaventurado, gracias, aleluya. Y era un tiempo bien importante donde estaba, no sé si te acordás, Ale, que estábamos clamando por ese embarazo, porque ese embarazo le dijeron que el niño que tenía en su vientre tenía el síndrome de Down. En la ecografía no tenía su nariz, había un montón de cosas que daban todo el indicio y el diagnóstico era que era Down. Entonces la mujer pasó, y no rechazando a ese chico por ser Down, sino para que el Señor le diera fortaleza e inteligencia para saberlo criar. Y se estuvo orando aquí en la casa. Doy gracias al Señor porque hay muchos que han estado orando por eso, y me gustaba contarlo porque antes del parto esa mujer fue a hacerse la última ecografía antes de que naciera el bebé, y cuando hacen la ecografía había un montón de médicos alrededor y le hacen la ecografía y le dice el médico que estaba haciendo la ecografía: señora, ¿por qué usted viene para esto? ¿Para ver la fecha de parto? No, porque queríamos ver cómo estaba el bebé, porque sabemos que tiene un síndrome de Down. ¿Perdón? Dice. Nuevamente pasa, hace la ecografía, el niño totalmente normal. ¿Y por qué cuento esto? Porque el domingo anterior lo presentaron al bebé y me mostraron la foto. Digo, ¡guau! Señor, esto que para muchos capaz que no significa tanto, usted no sabe lo que significó para esa congregación, para esa familia, el impacto tremendo de ver la mano del Señor obrar aún en el vientre. Yo no sé qué se cambió, yo no sé cómo viene la mano, pero sé que el gordito está hermoso, lo presentaron, bien gordito, con una capuchita allí, lo estaban presentando el día domingo pasado. Digo, gracias Señor, porque Él puede hacer este tipo de cosas que para nosotros son tremendas, porque digo, Señor, gracias por ver lo sobrenatural, pero en el mundo espiritual y en el reino de los cielos es natural. Entonces deberíamos dar gracias al Señor por cada vez que nos sorprende con cosas lindas que nos están pasando, cómo vemos la mano del Señor, ¿no, Adri? Cómo vemos la mano del Señor aún en pequeñas cosas que uno dice, Señor, gracias, porque es como que nos mima, ¿no? Como que Él tiene algo diferente, y vemos su mano de poder a nuestro alrededor. Y sobre esto, pensando esto, bien por el té,
Me gustaría que abra su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a hablar de... Cuando veía esta palabra, digo, me resistía un poco a hablar de esto porque digo, Señor, es tan conocido. Después me tiró la oreja el Señor, haciendo ver algunas cosas que quizás le tengo que hacer énfasis y quiero soltar una palabra puntual en este día de parte de Él, que lo sentí así. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Verso 11 dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis en aquellas de las celestiales? Que hablo de las celestiales. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y quiero hacer un paréntesis en esto y decir, ¿quién no conoce esto de Nicodemo y se acuerdan, no? Fue de noche como escondiéndose y todo lo que tantas veces hemos predicado, y yo he predicado en esto. Digo, Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Y fíjense que hay un par de puntos acá que vamos a resaltar. Fíjense que en el versículo 2 de Juan 3 dice, a ver si lo ponen los chicos. Qué linda fotito, ahí está Samuel y ahí vemos a algunos cuantos. Este día vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si es que Dios no está en medio. Este reconocimiento que parece tan fácil, no se olvide que eran los fariseos los que perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque entendían que traía una doctrina diferente. Es necesario que nazcas de nuevo, pero fíjate, hay en el versículo 2, creo que hay una clave que ya lo vamos a tocar, que dice: hey, nadie puede hacer estas señales. Y pensaba en las señales, y pensaba en la congregación, en las cosas como se manifiestan. ¿Cuántas cosas se habrán movido ayer en Capilla del Monte? Yo no sé, pero seguramente algún estrato de la tierra se está sanando, algo está pasando en ese lugar, cuando hay gente que está alabando, que está resistiendo allí, pero no resistir como atrincherado, sino ganando terreno,
Resistir como ir al frente para que las puertas del Hades no prevalezcan, es como que va todo el tiempo avanzando y avanzando, y en cada vez que se avanza algo de las tinieblas retroceden. Pero fíjense que acá Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Y el reconocimiento de este hombre llamado Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros tuvieron opinión para cuando fueron concebidos y nacieron? ¿Alguien le pidió opinión? Ni, ¿no? Sino que fue algo, voluntad de otros que se unieron, y de Dios de formarnos. Y así es como llegamos a la tierra. Hey, mírelo al de lado, así es como llegaste. A no ser que alguien lo haya traído a la cigüeña, y si alguien fue así, por favor venga y dé esta declaración, porque rompería un mito, algo de los niños. ¿Cómo fue el tema del bebé, el gordito? Así, tal cual, tal cual. Algunos decidieron por nosotros, y Dios estableció que nosotros viniéramos a esta tierra, y es así como aparecimos en esta tierra. Podemos renegar de cómo llegamos, que si nos gustó, si no nos gustó, si me gustó la familia o no me gustó la familia, no sé si me gustó del todo quien me concibió o no me concibió, pero querido, yo te quiero decir que Dios estaba metido en el medio para que nosotros naciéramos. Esto es lo que dice David: en el vientre de mi madre vos uniste huesito con huesito. O sea, cada una de las partes de mi cuerpo fueron unidas de una manera milagrosa. O sea, cada uno de nosotros somos una creación de Dios, única e irrepetible, gracias a Dios. Única y irrepetible. Calculen si hay dos como yo, Dios me libre. Pero el Señor es tan bueno y tan creativo que se le ocurrió formarnos a cada uno con una particularidad, con un don, con una característica, con algo que lo destaca. O sea, hey, ¿usted cuántas veces pensó que es un modelo único? Somos un modelo único. Y gracias a Dios no hay dos seres humanos iguales, aún siendo gemelos, nacidos en la misma bolsa y todo lo demás, tienen formas diferentes. Hemos sido concebidos porque Dios así le plació. Por eso, cuando estábamos orando, impresionante esto por el bebé este de Chile, se estaba formando. Hey, y le quiero decir que todavía no había salido luz, y capaz que él rectificó algunas cosas que no estaban bien. Piénselo. Digo, pero ¿y quién intervino eso? La iglesia, pidiéndole al Padre, que es formador de eso, que lo rectificara, que hiciera que ese niño nazca bien. Yo no sé si usted está entendiendo esto que estoy hablando. Es tremendo. Che, pero tan solamente con una oración, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos os lo dará. Che, pero tan loco esto del acuerdo, sí. Y yo animo a cualquiera que no crea en esto, que se ponga de acuerdo con alguien para pedirle al Padre acuerdo. Acuerdo, una palabrita en el griego, sinfoneo se llama, o sea, es una combinación de dos palabras, ¿no? De ahí viene sinfonía. Hey, es como que los chicos están tocando acá y el que canta, el que toca la guitarra da un tono y el que canta va en otro tono. ¿Cómo nos va? Para los moños, digamos. ¿Por qué? Porque no está bien, hay algo que no suena. Y yo pienso, mi papá que está en los cielos debe estar pensando, hey, suenen en la misma nota, pidiéndome algo. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. ¿Sí? ¿Intentó ponerse de acuerdo en algo con alguien? ¿Sí? ¿Cuántos lo han hecho? Bien. ¿Cuántos se han puesto de acuerdo en casa con algo? El acuerdo más complicado que hay es con mi esposa. Pero no estoy diciendo porque estamos... En general, no es con vos. Porque a nosotros nos pasó, ¿no? Vamos a edificar una casa, dijimos, qué lindo, tenemos la posibilidad de edificar. Fantástico, edifiquemos. Bueno, vamos a hacer una casa chiquita.
dije yo. Y mi esposa dice, tiene que ser grande. Entonces yo le decía, todo bien, pero las chicas se nos casan, se nos han ido, vamos a quedar los dos solos. Sí, pero cuando vengan. Así que tenemos que tener una casa grande. Bueno, luego corta la historia. Empezamos con una casa de 60 metros, terminamos con una casa de 160 metros. Sí, somos 21. Gracias al Señor hicimos un quincho. Y tenemos un patio grande. Pero el acuerdo para empezar a edificar, porque había que sentarse a hacer el plano. Y había una arquitecta que nos quería interpretar lo que nosotros queríamos. Entonces empezamos a hacer, bueno, un dormitorio. No, 3. Final, llegamos al acuerdo de 2. Bueno, salomónico fue, más o menos. El acuerdo más complicado es con alguien que tengo cercano y es con quien yo tengo que pedirle al Señor para que Él todo lo que le pida, puestos de acuerdo aquí en la tierra, Él lo da desde el cielo. Es tremendo esto, pero yo animo a la iglesia a que practique esto. Porque está muy bueno, porque las cosas que vemos, las cosas que se desatan a través del acuerdo, pero tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una sola mente, una sola nota. Bueno, pero estamos casi de acuerdo. No, eso no es acuerdo. El valor de casi no existe. Casi apruebo. No, quiere decir que te voy a poner primero de acuerdo, porque ahí está la potencia del uno. ¿Se acuerdan la oración de Jesús? Señor, que sean uno, así como nosotros dos somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¡Wow! Pero yo puedo estar en desacuerdo con mi hermano. Pregunto alrededor. Es un tema, ¿no? Es como para pensarlo, no estoy dando nada categórico, simplemente estoy diciendo, tengamos presente esto. Esto no es la predicación, pero salió ahí. Quiero contarles quién era Nicodemo. ¿Saben que Nicodemo era un judío? ¿Qué? Un fariseo. ¿Saben que dentro de la casta, por decir, casta me parece a mi ley, dentro del lugar de los fariseos, no podía exceder los 6.000 miembros de los fariseos? ¿Sabía esto? 6.000 era el tope. Y dentro de esos 6.000 estaba, ¿quién? Nicodemo. Y aparte de esto, estaba dentro de uno de los 70 que eran miembros del Sanedrín. ¿Saben qué es esto, no? Se lo traduzco en cordobés. Era la Corte Suprema de Israel. Era donde se estudiaba al pie de la letra de lo que era la ley. Los fariseos estudiaban la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y ellos lograron hacer 36 tomos del Talmud, se llama. 36 tomos se clavaron. O sea, empezaron a interpretar lo que era la ley. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho, ¿no? El tema de lo que es trabajo, ¿qué es trabajo? Caminar es trabajo. No sé, sí, es trabajo. Bueno, pero ¿cómo hacemos los que están viviendo lejos y tenemos que ir a la sinagoga, tenemos que ir a Jerusalén? ¿Saben qué hacían? Cruzaban una cuerda y cuando tocaban a la cuerda, eso supuestamente era casa, entonces esto le habilitaba unos cuantos kilómetros más para llegar hasta donde iban. Esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban haciendo la interpretación literal de la ley y estaban viendo cómo Dios actuó en cada uno de los movimientos que Él hizo desde la creación hasta cuando llevó al pueblo de Israel al desierto y las leyes que estableció en el desierto para que esas leyes se pudieran cumplir, y empezaron a interpretar ley, fariseo. Y este era parte del Sanedrín, o sea, estaba considerado como uno de los era el maestro más reconocido de los judíos. O sea, casi tope de gama. Nicodemo no era cualquier persona, por eso lo estoy contando. ¿Por qué? Porque ese hombre que tenía perfectamente estudiado al dedillo cada una de las formas de cómo Dios obró,
sabía interpretar la ley, no había nada, escúcheme bien, porque esto lo recitaban todos los que empezaban esa escuela de sacerdocio, conocían el Pentateuco y lo repetían de memoria. ¿Usted se puso a leer los primeros libros de la Biblia? ¿Leyó lo que es Levíticos? Cuando empezaba a ver las descendencias, los nombres y toda la historia, es como que te desalienta un poquito, pero ellos lo sabían de memoria. Es decir, a ver, ¿cuál era el tema? Es que eran intérpretes full time. Ellos estaban todo el tiempo estudiando para ver el obrar de Dios, cómo había sido para su pueblo. Algo tremendo. Ahora, ese hombre, cuando empezó a ver cómo se movía Jesús, fue de noche, dice, y acá hay muchas interpretaciones, ¿no? Fue de noche porque lo hubieran castigado los otros, calculen los escribas que estaban al lado de cada uno de estos fariseos que estaban escribiendo todo el tiempo lo que ellos interpretaban. Si lo hubieran visto, mi maestro estuvo ¿con quién? Con Jesús. En ese momento estaba muy mal visto porque Jesús venía a trastocar todo lo que la ley estaba diciendo. Entonces lo tenían medio como enemigo. No lo aceptaban. No lo aceptaban como al Mesías. Sabían que era un hombre que hacía señales y milagros. Y dice, vamos a ir, fíjense, capítulo 2, un ratito antes de lo que estábamos leyendo. Obviamente que en este relato Jesús venía de Jerusalén porque dice el verso 23 del capítulo 2, verso 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué estaba haciendo en Jerusalén Jesús? Fue la fiesta de las Pascuas. Y dice que muchos en esa fiesta creyeron en él, ¿por qué? Gracias. Por las señales. ¿Y qué estaba haciendo Nicodemo? Viendo, hey, ¿cómo es el tema este? ¿Quién es este Jesús? Y todo, obviamente que Jesús estaba bajo la lupa de todos los fariseos. ¿Por qué? Porque hacía cosas que no lo podían. Entonces, cuando él sanaba en el día sábado, el sabbat era tremendamente respetado, y él hacía algo que era trabajo. Era judío, no entendía la ley. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hay alguien que se está saliendo del camino? O lo quiero enderezar o por lo menos lo juzgo, si no le digo nada. ¿Te diste cuenta de que se dice Jesús? ¿Te diste cuenta de lo que está haciendo? En el día del Señor, Él está haciendo trabajo. ¿Por qué? Porque sanó a un fulano, porque se movió, hizo tal cosa. Come, escúchame bien, come con publicanos y pecadores. Toca a la gente inmunda, que se consideraba inmunda, ¿se acuerdan? Tocaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, se movía, se metía en la casa de los publicanos, recaudadores de impuestos. Me imagino esa entrada, cuando estaba entrando al pueblo y lo ve a Zaqueo. ¿Se acuerdan quién era Zaqueo? Como la palabra lo dice, parece ser que saqueaba a la gente porque era reconocido por eso. Sin embargo, él le dice, hey, Zaqueo. ¿Quién le habrá dicho que este era Zaqueo, no? Pero, hey, Zaqueo, necesito ir a comer a tu casa porque ha llegado, wow, el reino de tu casa. ¿Qué habrán dicho esta gente docta de la ley? No tienen ni idea de dónde se mete. Fíjate con quién come. Fíjate que María Magdalena, ¿se acuerdan quién era, no? De no tan buena reputación, lo vamos a dejar ahí. Rompe un frasco. Si supiera quién lo toca,
¿Saben por qué? Porque los sacerdotes en ese momento no se podían contaminar y no los podían tocar. Cuando habla con la mujer en el pozo de agua, hablando con una mujer, encima ni siquiera judía, sino... Y se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se querían demasiado, ¿no? Aunque eran primos, pero no se querían mucho. Sin embargo, él parece que estaba encargado de romper la ley. Entonces, ¿qué hacía Nicodemo con Jesús? Estaba observando, seguramente debe haber tenido una tablet, ¿qué habrá tenido en ese momento? Bueno, no importa. Algo donde estaba tomando nota de aquellas cosas que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque después le iría a compartir con los suyos. Pero sin embargo, cuando Jesús lo interpela, le dice, por la pregunta que le hace, ¿cómo tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Saben quién se la estaba haciendo, no? El doctor de la ley, el que interpretaba la ley. ¿Quién le estaba haciendo esa pregunta? Aquel que tenía un montón de escribas que estaban a su lado, copiando todo lo que él interpretaba. Él tuvo que bajarse de eso porque estaba delante del maestro, porque le dice maestro, rabí. Ya empieza a tener un reconocimiento. Entonces su estatus, su posicionamiento como maestro general de Israel, como parte de la Corte Suprema de Justicia, estaba preguntándole a este Jesús, ¿por qué? Porque deja registrado acá, porque hacía las cosas que vos haces. Nadie las podría hacer si no es enviado de Dios. ¿Saben qué estaba haciendo Nicodemo en ese momento, no? No estaba reconociendo a Jesús. Estaba reconociendo al Cristo, porque estaba reconociendo que era el Mesías. Para nosotros, yo no sé si el contexto no lo podemos entender en plenitud, pero yo quisiera que usted se ponga en el contexto de lo que estaba diciendo Nicodemo, el maestro supremo de la ley, el que tenía toda la ley aprendida de memoria y él podía dictar y podía seguir escribiendo libros y libros sobre la ley. Ese fue a Jesús, y cuando lo ve a Jesús, a consecuencia de sus hechos, de sus obras, reconoce y le es revelado Cristo. Estaba viendo a Jesús, pero estaba viendo su obra después de la cruz. Entonces le pregunta, ¿no? Y ahí viene la reflexión, ¿qué tengo que hacer? Porque no entiendo. A ver, ¿por qué? Porque de todas las fórmulas que yo tengo y todas las cosas que yo sé, esto no entra dentro de lo que del Talmud dice, ni dentro de la Torah dice. ¿Cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Digo, cuando vino de noche, en esencia, ¿sería porque escapaba de la crítica de los otros fariseos o porque quería tener un tiempo de calidad con el Señor? Digo, ¿saben por qué? Porque toda la vida hemos predicado por la vergüenza, no quería darse a conocer. Pero ¿no sería que él ya tenía una revelación y decía, ¿saben por qué? Porque seguramente Jesús venía de Jerusalén y había venido de todo un día de trajín, y él debe haber tenido un día de trajín dentro del servicio que tenía que hacer como parte de su función dentro del sacerdocio, y el único horario que le quedaba libre era la noche. Entonces, digo yo, esto no lo dice la Biblia, son suposiciones mías, pero digo, ¿qué tal si Nicodemo, en vez de estar viendo que estaba escapando de la crítica, en realidad lo que quería decir, necesito pasar un tiempo donde él esté tranquilo, porque necesito tener una calidad de tiempo? ¿Por qué? Porque me tiene que dar esa respuesta que estoy necesitando, que no la estoy pudiendo entender, no lo puedo descifrar a este Jesús. Es más, reconozco que tiene algo de parte de Dios, porque si no, no podría hacer las cosas que hace. Digo, ¿cómo cambia la figura de Nicodemo? Y me empezó a cambiar, ya casi lo quiero Nicodemo ahora, ¿ves? Porque digo, ¿cuántas revelaciones estaba teniendo Nicodemo? Espérate, era maestro de la ley, pero había sido conmovido con la presencia de Jesús. Y reconoce y se pone, él siendo el tope de gama, se pone debajo de
Se humilló delante de Jesús para que le empiece a enseñar y se pone en la posición de alumno. Lo dejo ahí. Nicodemo. Aguante Nicodemo. Ahora ya lo quiero conocer cuando vamos al cielo. Porque digo, claro, necesito hacer un par de preguntas, ¿no? Para decir, Nicodemo, en realidad, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué te fue revelado cuando estuviste con Jesús? ¿Qué parte del reino se te reveló cuando tuviste el impacto aún de noche? Ni bien tuviste en el lugar donde él estaba pisando, porque dice que llegó y automáticamente le dice esto, ¿no? Hey, vengo a vos porque nadie podría hacer esta señal si no tiene el respaldo de arriba. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Saben qué? Él tuvo que ir a buscar delante de Cristo lo que todavía no conocía y se estaba perdiendo. Concretamente, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 15. Fíjense cómo lo expresa Pablo a este entendimiento, ¿no? Porque empieza a recibir algo que impacta su espíritu. En ese momento lo que le pasó a Nicodemo fue impactado en el espíritu, literalmente. Y Romanos capítulo 8, verso 15, dice así: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por lo cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué da testimonio? ¿Qué da testimonio? Según lo que dice el Espíritu de Dios a mi espíritu. Él, en este momento, fíjense lo que estaba pasando en ese momento, si lo podemos poner en contexto, estaba siendo revelado por el Espíritu, que iba a venir recién en Hechos 2, pero estaba siendo, ¿por qué? Porque el Espíritu le estaba dando impacto a su espíritu, por eso él se pudo poner de abajo y no tuvo ningún problema, porque reconoció que el Maestro era Jesús y no él. El Espíritu Santo estaba haciendo algo tremendo en la vida de Nicodemo en ese momento, que le estaba dando revelación de quién estaba delante. Y el Espíritu de Dios le dio, porque yo creo que en ese momento Nicodemo se convierte. En ese momento Nicodemo cambia su perspectiva. Ya vamos a leer algún otro pasaje un poquito más adelante donde Nicodemo está con sus pares y tiene alguna reflexión y lo empiezan a ¿cómo le dicen ahora? A ningonear, ¿no? Los otros, porque, a ver, ¿cómo sería tu posición, Nicodemo? Porque era el referente. Él es el referente de Israel. Sin embargo, él empieza a cambiar su opinión cuando hablan mal de Jesús. Cuando hablan algo que no está conforme. ¿Saben por qué? Porque fue impactado en el Espíritu. Y yo creo que acá viene una de las esencias de este pasaje que estamos viendo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y nos da vida. Es ahí cuando el Espíritu Santo impacta en nosotros, cuando empieza a impactar y nos da la certificación, así como el Espíritu Santo cuando impacta en nosotros, nos da el título, el cartón de hijo. ¿Por qué? Porque me dio vida. ¿Saben por qué? Porque mi espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Sin embargo, él cuando lo toca, cuando impacta, ¿qué genera? Vida. Hay un aliento de vida espiritual y nazco a una vida espiritual. Acá está el punto, ¿no? ¿Cómo debo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo debo hacer? Ser impactado por el Espíritu. Yo no soy impactado por el Espíritu. Voy a ser un hermoso creyente que quiere vivir una vida de creyente, pero no es hijo. Lo que me certifica que soy hijo es el impacto de su espíritu a mi espíritu. ¿Me están siguiendo? No sé si es que están pensando o los perdí.
Fíjense en Mateo capítulo 5, vamos a leer algunos cuantos versículos que certifican esto que estoy diciendo. Mateo capítulo 5, verso 20. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es? El 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que superar o superarnos? En justicia. Hey, ¿cuántos justos hay sin Cristo? Nosotros hemos pasado por la justificación, o sea, todos los que hemos sido impactados. ¿Cuántos han sido impactados por el Espíritu y no por el entendimiento de que quiero ser cristiano? ¿Cuántos hemos sido impactados así? Señor, yo fui impactado, no puedo ser igual. No puedo ser igual, ¿por qué? Porque fui impactado en el Espíritu. Entonces ahí es donde empieza el nuevo nacimiento. Quiere decir que tiene que haber una revolución en nuestro corazón y nuestro corazón tiene que ser restaurado. ¿Por qué? Porque venía todo achacado conforme a nuestros delitos y pecados, disculpen el término, ¿no? Pero venía medio como golpeado, medio como funcionando mal, andaba en 3 cilindros, no sé qué le pasaba a nuestro corazón, pero estaba dañado, estaba mal. Ahora, cuando fue impactado, fue rectificado mi corazón con justicia. Entonces, mi justicia empieza a levantar valores. ¿Por qué? Porque el que me justificó fue Él y no soy yo el que me quiero justificar. Porque mi justificación no me alcanzó para ser salvo, como no me alcanza el nacimiento que yo tuve. Tal cual como es mi nacimiento natural, que yo no tengo intervención. Escúcheme bien esto porque es muy importante. Como yo no tengo intervención en mi nacimiento, más que después respirar cuando salí, ¿no? Que a algunos le pegan un chirlo, a otros no hace falta que le peguen porque ya lloran de por sí nomás. Tal cual como fue mi nacimiento en lo natural, es en lo espiritual. Yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo. Esa es la conclusión que llegó Nicodemo. Hey, ¿por qué le preguntó qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Saben qué? Nicodemo tenía la certeza de que por ser descendientes de Abraham, escúcheme bien, y por formar parte del sacerdocio ya era salvo. Sin embargo, ¿cuál fue la pregunta? Cuando ya se puso como alumno, ¿no? Hey, ¿cómo hago para entrar en el reino de los cielos? Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Y saben qué? La palabra nacer de nuevo en el original tiene 2 acepciones. Una de ellas es nacer naturalmente de nuevo. Por eso, ¿qué hizo él? Fue lo natural. Obvio. ¿Qué tengo que entrar nuevamente en la panza de mi vieja? O sea, olvídate, calculé el tamaño que tengo en la panza de mi pobre mamá. O sea, ¿cómo tengo que hacer para volver a nacer? Otra vez. Sin embargo, la acepción que Jesús le estaba diciendo, tenés que nacer de arriba, que sería la traducción, la otra, la segunda. Nacer de arriba. Si no nacemos de arriba, no tenemos parte en el reino de los cielos. Es lo que Jesús le responde a Nicodemo. Nicodemo le rompe la cabeza. ¿Cómo? No, a ver, pará, no entiendo. ¿Cómo? Vos siendo maestro, fíjense lo que le dice Jesús, vos siendo el capo de los maestros, el que está en la Corte Suprema, ¿no sabes esto? ¿Y qué tiene que decir Nicodemo? No lo sé. Ahora, el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu impacta mi espíritu, nacer de nuevo, viene de un cambio interior. ¿Saben qué? Cuando nosotros somos impactados por el Espíritu, lo primero que se tiene que ver es el cambio interior, y cuando está el cambio interior se puede ver el exterior. Si nosotros nos queremos pasar la vida siendo cristianos por vivir como cristianos, no heredamos el reino. Pero si soy impactado por el Espíritu en mi interior, y mi interior es rectificado y mi corazón entra en un nivel de justicia, y la revolución espiritual que hay en mí hace que mi pensamiento cambie, empiezan a pasar cosas totalmente diferentes. Es que nosotros tenemos que aprender
a conectarnos a la fuente. Es que cuando ese cambio interior llega como un tsunami a nuestras vidas, algo se torna diferente. Ya no pienso como pensaba, por eso en la palabra dice: el que robaba, no robe más. ¿Por qué? Porque fuiste sacado, este versículo que estábamos leyendo, de algunas otras cosas para que tu justicia brille. Ya tenemos la justicia, hemos sido justificados delante de Dios Padre por medio de Cristo Jesús. O sea, estoy diciendo todas cosas que sabemos, simplemente se las estoy haciendo acordar. Pero digo, ese tiene que ser el impacto. Por lo tanto, si he sido impactado en el espíritu y yo tenía mal genio, ¿qué va a pasar con mi genio? Por mis obras me van a estar conociendo y después te van a decir: sos un genio. Pero en realidad hay algo que se tiene que haber transformado. El tema es cuando creo haber sido impactado y no se nota nada en el exterior, entonces tengo que empezar a revisar mi interior. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo el Espíritu impactó a mi espíritu y le dio vida a lo que estaba muerto si vivo haciendo lo que se me da la gana? No lo que Él quiere. ¿Me están siguiendo? Nacer de nuevo estoy hablando, ¿eh? La misma pregunta de Nicodemo. ¿Y quién se la hacía? Che, pero que parece una niñada lo que estoy hablando. ¿Cómo nacer de nuevo? Sí, fíjate lo que le va a preguntar Nicodemo. Olvídate. Estaba en un debate teológico tremendo en ese momento porque estaba descubriendo algo que él no veía. Estaba descubriendo Nicodemo en su época, estaba descubriendo lo espiritual que el Espíritu Santo hoy tenemos, que nos guía a toda verdad, ¿sí? Pecado y juicio. Él es el que nos guía. Ahora, Nicodemo, sin el argumento del Espíritu Santo, ¿cómo le podía entender a Jesús que era el Cristo? Por el razonamiento. Y ahí se dio cuenta que el razonamiento no va. Hey, necesitas nacer del agua y del Espíritu, porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Es tan filosa la conversación esa, en un nivel teológico tan grande, porque lo que estaba haciendo era descubrir, abrir su cabeza para que lo que no podía entender humanamente era espiritualmente. Espiritualmente tenés que ser tocado, espiritualmente tenés que ser transformado. Tu corazón tiene que dejar de dejarse restaurar. ¿Y quién te puede restaurar mi corazón? Ahora voy a ver cómo restauro mi corazón. No, esto es como el nacimiento. No lo podemos hacer nosotros. Y esta es la noticia de hoy. Lo tiene que hacer Él. Es que quiero ser cada día mejor cristiano. No debería ser ni un esfuerzo. Porque tengo a Cristo dentro de mi corazón y naturalmente me sale lo que tengo. El problema es cuando hay tanta cantidad de cosas que no son. ¿Mi impacto cuál fue? Necesito nacer de nuevo. Necesito, a ver, Señor, vamos de nuevo me tengo que posicionar. ¿Y por qué nombré esto? ¿Saben por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es ponerme en la posición de alumno, no de maestro. Che, pero ¿cómo es? No, yo esto ya lo sé, ya sé cómo funciona, sé los versículos, te puedo repetir 25 versículos con cada cosa que me... Eso hubiera sido la postura de Nicodemo. Y no estamos hablando de una pelea teológica en versículos o cuánto sabés, estamos hablando de cuánto impacto hubo. Porque si hubo el impacto, mi corazón cambió. Entonces, donde había rencor, ya no hay más rencor. ¿Me están siguiendo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo debo hacer? Nacer de nuevo. Señor, pero ¿cómo me saco mi forma de pensar? Es que justamente ahí está el punto. Cuando hay impacto, mi forma de pensar cambia naturalmente. Ahora me tengo que resetear mi mente. Todos los días voy a aprender un versículo como para que mi mente se llene de versículos. No va por ahí para recibir el reino de los cielos. Va por impacto. Che, Nicodemo. Digo, Señor, qué loco que es esto. Porque si no saben qué, me hago religioso, me hago creyente en una doctrina
canto lo que cantan los otros, me acostumbro a cantar, hasta me emociono cuando canto porque son lindas canciones, toca mi corazón. Pero el problema no está en mi corazón, está en mi espíritu. Mi corazón es el que tiene que ser transformado. Con todo respeto digo esto, las veces que al día de hoy incluso, cuando cantamos algunos himnos, hasta lagrimeamos. Cantamos cuán grande es Él, o lo escuchamos en un... Señor, ¿sabe cuántos recuerdos entran en mi cabeza? Y empiezo a ver y digo, qué emoción. Pero estoy hablando de la emoción. ¿Me gusta? Claro que me gusta. Me sabía hasta los números de cada uno del himnario selecto. ¿Cuántos se acuerdan de esto? El que no sabe, después les digo, el número 5 era Santo Santo. ¿Sí? Pero digo, hermoso, pero estoy hablando de nivel emoción. Estoy hablando de que quiero vivir una vida cristiana para entrar al reino de los cielos. Y si vivo una vida cristiana, voy a ser un buen cristiano, nominal. Una buena persona. ¿A quién le hace mal? No, no le hace daño a nadie. Bueno, tiene algunos principios extraordinarios. Ahora, cuando estamos hablando de impacto del reino de los cielos, estamos hablando de quienes entran al reino de los cielos. Esto es lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo entendió que algo más le estaba faltando. Llegué al tope de gama, todo lo que se puede conocer ya lo conozco. Llegué a ser de la Corte Suprema de Israel. Tengo todo el conocimiento, los escribas están todo el día al lado mío a ver qué nueva revelación traigo hoy de la ley, porque estoy interpretando la ley. Y Jesús le dice, si se cae tu burra al pozo el día sábado, ¿no la sacás? ¿A quién se le ocurre caerse el pozo el día sábado? Pero lo hackea, ¿por qué? Porque eran tan estrictos en la ley, especialmente los fariseos, que se pegaban tanto a la ley, que para ellos todo era la ley. Y Jesús tiene que decir, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Que me parte un rayo. ¿Cómo? Sí, la voy a cumplir, no solamente esto, te voy a dar la posibilidad de que puedas entender por impacto lo que es reino de los cielos. Digo, pará, estoy hablando de una predicación que no hice nunca, porque nunca lo vi a Nicodemo como el rey, como qué bueno Nicodemo, porque tuvo la capacidad de poder humillarse. Pienso en esto, ¿no? Porque a lo que nos toca estar con pastores, anda a enseñarle algo nuevo al pastor. Estoy haciendo una autocrítica, así que, pues la sabemos todo, ¿o no, Sergio? Trae una revelación nueva a los pastores de Capilla del Monte, o de La Falda, o de Cosquín, Quiero comentarles esto. Sí, no, espérate, yo te voy a comentar lo mío. Ya te salta con algo de la ley, te saltan con otra cosa. ¿Por qué? Porque nos la sabemos a todas. Ahora digo, esto va por impacto, y esto, el primer mensaje para mí es decir, Señor, ¿cuántas veces estoy viendo cómo me impactaste? Tengo que volver a ver. ¿Por qué? Porque la gente de afuera me tiene que ver y me tiene que reconocer, porque tengo un formato nuevo exterior, porque mi interior fue cambiado. Ahora, yo puedo dar la fachada exterior y hacerle creer a un montón de gente que tengo un buen discurso, puedo formatearme y estar con un montón de gente, pero el impacto interno lo ve el Padre conmigo, porque eso es lo que me da testimonio. Son las arras de su promesa, que voy a ir al cielo, que el Espíritu Santo haya sellado algo en mí. Y es inviolable, le quiero decir. Por si está pensando que la salvación no se pierde, no se pierde. Yo creo que no se pierde, ¿sabe por qué? Porque una vez que fui sellado, mi amigo, según la Biblia, nadie me quita el sello. El problema está en que cómo estoy mostrando mi exterior si mi interior está bueno. Muy difícilmente muestre para afuera algo malo si mi interior está bueno, muy difícil. Ahora, lo más fácil es que yo demuestre algo fuera o feo en mi exterior si mi interior no está restaurado. Y esto es, vuelvo de nuevo, esto es como el nacimiento, usted no puede hacer nada. La justificación se la da el Padre. Justificados pues por fe, ¿se acuerdan del versículo, no? ¿Cómo?
Es la única forma que podemos tener paz. Si me siento justificado por fe. Y esto no es don de hombre, es don de Dios. ¿Saben qué? Descubrí que hay otro don. Es don de Dios. Esto es capacidad que Él tiene, un regalo que Él me da, la vida eterna. Ahora vuelvo de nuevo, va por impacto. No sé para qué escribo tanto. Conectarnos con la fuente de energía, el interior de un hombre, el corazón tiene que ser reparado. En términos teológicos, esto se llama, pero tengo que ser regenerado. Vayamos a Timoteo Tito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Filemón, ¿se acuerdan de Filemón? Digo, lo tiro por si acaso se olvidó que es un libro de la Biblia. Fíjense lo que dice Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento ¿de qué? De la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Tenemos que ser regenerados. ¿Qué tiene que pasar en nuestro corazón? Ser cambiado, ser formateado nuevamente. ¿Saben por qué? Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero si mi corazón está enfermo, o está roto, o está enojado, o está disgustado, o está con dolor, o está con rencor, ¿qué vida emana? Amargura. ¿Y eso dónde se ve? Externamente. Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Qué te importa? Uy, Jesucristo. Ser regenerado, hermano, urgente. No puedo demostrar para afuera lo que no se cambió adentro. Dígalo, mi corazón tiene que ser regenerado. No hay opción. Esto es lo que entendió Nicodemo. ¿Dónde está mi problema? Mi problema está en que tengo que ser regenerado, tengo que dejar de perseguir a la gente, tengo que dejar de estar cuestionando, tengo que bajarme del lugar de juicio que tengo para entender otra cosa. Eso es lo que concretamente le pasa a Nicodemo. Nicodemo está impactado por el Señor en ese momento, que era parte de la Trinidad, y puede ver a Cristo. No solamente puede ver a Cristo, sino que empieza a entender que su corazón tiene que cambiar. Todo lo que sé, pero ahora soy, tengo no sé cómo se pondrían las cosas en la Corte Suprema allá pero seguramente vieron que tenían alguna cosa. Algunos se ponen en Francia, se ponen una toga, otro esa peluca ridícula que se ponen, esas cosas. Digo, y esto eran de la Corte Suprema. No sé cómo se habrá vestido Nicodemo, pero me imagino que esa noche cuando no fue con todos los galardones ni con todos los títulos, fue como un aprendiz, porque había algo que se estaba perdiendo que Jesús tenía. Y él necesitaba ser impactado en esa noche. Por eso creo yo firmemente que tenía que pasar un tiempo de calidad con él. Era la única forma que pudiera entender. Explícamelo, no lo puedo entender. ¿Cómo nacer de nuevo? En el verso 2 se lo dice, en el verso 7 se lo vuelve a decir. No te sorprendas que te diga, tenés que nacer de nuevo. Porque el que nace de carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. Y acá viene donde viene la importancia más fuerte. Fíjense lo que dice el verso 5 y 6 de Juan. Tenemos que volver a Juan 3, perdón. ¿Saben qué? Me gusta buscarlo en la Biblia y hacer ruidito de las hojas, ¿no? Está bueno eso. Tome
Aunque ahora cuando agarras la textual, viste que te pega una pérdida de aquella porque te cambia la historia, pero está bueno esto. Juan 3:5 dice, y Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu, ¿cómo agua no es lo mismo que espíritu? Chan. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacer del agua. ¿Saben qué? Hay por lo menos cuatro cosas que yo encontré que pueden ser nacido de agua. ¿Cómo es el nacimiento de un parto de un bebé? Hola, mujeres que han sido madres. ¿En dónde nacen? En un útero que está en una bolsa que está lleno de el líquido amniótico, es agua. O sea, el nacimiento físico también viene de agua. Y tiene que estar en un tiempo donde pasa 9 meses desarrollándose en ese líquido que es el que lo alimenta, etcétera, etcétera. No vamos a dar una clase de anatomía esta mañana. Pero digo, esa es una de las acepciones de nacer de agua. Ahora, nacer de agua es símbolo de la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? En Efesios. Busquemos Efesios. Efesios capítulo 5, verso 26. Dice así. Para santificar, está hablando de las mujeres, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de aguas, ¿con qué? Con la palabra. A ver si me siguieron. Otra forma de ser lavado en agua es por medio de la palabra. ¡Wow! ¡Ey, Nicodemo! En ese momento no tenía las escrituras de lo que Jesús le estaba diciendo, pero lo tenía Jesús hablándole. Él es el verbo. ¿Y nosotros por qué somos lavados? Por su palabra. Digo, Señor, necesitamos rectificar nuestro corazón, tiene que ser limpio, tiene que estar impactado, pero necesitamos también, dentro del nuevo nacimiento, entender que puedo tener un nacimiento como el natural, biológico, pero si no fui todavía engendrado en esto o metido en esto, tengo que ser lavado con esta regeneración de la palabra. La palabra me tiene que lavar. ¿Estamos hablando bien? Hay 2 o 3 versículos más, pero no lo voy a tocar. Trabajo de limpieza y regeneración del espíritu cuando una persona vuelve a Jesucristo. Fíjese, lo leíamos recién, ahí en Tito. Vamos de nuevo a Tito. Es para que se acuerden dónde está Tito. Antes de Hebreo, antes está Filemón. En la versión de la Biblia vieja. ¿Qué decía Tito 3, 4 y 5? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu. ¿Saben qué es el agua? Arrepentimiento. Expresión externa de un cambio interior del corazón. Es lo que sucede en el interior lo que marca la diferencia. ¿Saben qué? Podríamos poner como si fuera igual arrepentimiento como cambiar de opinión. Porque arrepentir, ¿de qué te tenés que arrepentir? Acuérdense del bautismo de Juan. Juan bautizaba arrepentidos y convertidos, vuelvan hacia Dios, ¿se acuerdan, no? Era lo que normalmente decía, era su predicación del arrepentimiento. Pero digo, arrepentimiento como sinónimo de cambiar de opinión. Me gustó eso. Parece muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido que decir, tengo que cambiar de opinión?
Cuando nosotros normalmente formamos una opinión, es muy difícil de cambiarla. Por eso aquel que negó a Cristo toda su vida, es muy difícil que la pueda cambiar. Por eso creo que el milagro más potente que hay en las Escrituras son vidas cambiadas, transformadas. Nuestra predicación impacta en aquel que no era cristiano y cambió su opinión. Ya dejo de decir soy agnóstico, no creo, para decir soy un creyente porque he sido impactado. Un cambio de opinión. Creo que es el arrepentimiento más potente que hay. Es más, decir, toda la vida creí que el fundamento era mi conocimiento de las Escrituras y hoy me doy, diría Nicodemo, que es por medio del impacto del Espíritu Santo, porque es la única forma que puedo entrar al cielo. Y no por mi conocimiento, no por lo que yo puedo haber entendido o investigado, sino porque la transformación la hace Él como Él quiere y me impacta a Él como Él quiere. Lo único que yo tengo que hacer es cambiar el formato de mi corazón, dejar que mi corazón sea transformado. Por lo tanto, hay un montón de cosas para que se empiecen a ver externamente que tienen que cambiar primero internamente. Ahora, ni se le ocurra querer hacer cosas externas sin primero trabajar en lo interno. Porque si no, todo lo que está haciendo, lo diría Pablo en 1 Corintios capítulo 13, tu amor es como un metal que hace ruido. Digo, ¿cómo le sonará al Señor cuando nosotros estamos queriendo demostrar cosas que en el fondo no somos? En vez de adoración es un ruido lata. Digo, ¿y cómo estaremos sonando? Si el Señor te mira hoy y te dice, ¿cómo estás sonando? ¿Qué música sale? ¿Qué música sale de tu interior? Y te quiero decir que cuando hemos sido impactados, por más que nos esforcemos exteriormente, por tiempo, porque hay versículos acá donde nos están hablando, me quería saltear porque no quería detenerme tanto, pero hay versículos donde hablan de que la gente no quería cambiar o los fariseos no querían cambiar porque le dice la palabra literalmente, les interesaba más la opinión de la gente que la de Dios. Está escrito. Digo, ¿puede ser que nosotros vivamos por lo que dice la gente y no por el impacto que Dios hace en mí? Y seguramente la gente se me va a burlar porque no me va a entender, pero el Espíritu Santo lo puede impactar a ese. Y ¿saben qué? Hay un proverbio en las Escrituras, creo que es el capítulo 28 de Proverbios. Déjenme que lo vea. Proverbio 28:1. ¿Lo podemos poner? ¿Saben qué? Cuando yo tengo que dar testimonio de quién es Él para mí, búsquelo, Proverbio 28:1. Porque habla del impío, habla del injusto, pero también habla del justo. ¿Lo tiene ahí? El impío huye sin que nadie lo persiga. Léalo con detenimiento después. Esto no es para... Haga la sobremesa con esto, digamos, ¿no? El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como ¿qué? Como un león. Y digo, ¿saben qué? Cuando yo soy impactado, yo no tengo que andar huyendo por lo que me dicen, sino que tengo que rugir en ese momento. ¿Saben por qué? Porque fui impactado por el Espíritu. Yo no me tengo que avergonzar de nada, porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio. ¿Por qué? Dunamis, dinamita. Es una dinamita que tengo en mi mano. Poder de Dios. ¿Saben qué? Bueno, ¿vieron todo lo que le dije? Bueno, la esencia de esto es lo que le voy a decir ahora, así que no se distraiga. Me decía, ¿hasta qué hora va a predicar? Con razón, el Dari me decía, avíseme, pastor, cuando predico usted. Lo más importante está en la clave de todo este mensaje. Juan 3:2. Cuando reconoce Nicodemo, nadie puede hacer las obras que vos haces, los milagros que vos haces, si Dios no estuviera con vos.
¿Y se acuerdan lo que dice Marcos capítulo 16, allá al final, cuando está la gran comisión? ¿Se acuerdan lo que dice? Vayan por todo el mundo, prediquen el... Sí, eso no... ¿Y qué nos va a acompañar? Y estas señales, ¿qué dice? Me van a estar acompañando, me van a seguir las señales. Yo no estoy detrás de las señales. ¿Pero qué van a hacer las señales? ¿Saben por qué? Porque se está reflejando primero lo que hay en mi interior, porque fui impactado, para que en mi exterior se vea lo que Nicodemo estaba viendo. Estaba con una lupa Nicodemo viendo. ¿Y sabe qué descubrió? ¿Y qué lo hizo llegar a Cristo? Lo que él portaba, no las obras que hacía. Las obras que hacía le llamó la atención. Porque, yo sé quién sos. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que vos haces. Si Dios no está, ¿quién era el importante? ¿Las obras o él? Era lo que tenía adentro, la esencia de lo que tenía. Nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Por eso me interesó tanto pensar en estos testimonios que contábamos. Señor, nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué obra se vio? Un niñito que tenía un diagnóstico y nace un gordito hermoso, sano. ¡Wow! El que está mirándonos está sabiendo que las obras que están pasando a nuestro alrededor vienen porque hay algo en el interior que ha cambiado. ¿Cómo fue que nos llaman del gobierno para darnos un certificado? Bueno, es un cartón. Sí, pero ¿vieron lo que dice el cartón? Por el compromiso social, destacada participación ciudadana, vocación de servicio con la comunidad de Villa Carlos Paz. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Nadie puede hacer estas obras si Dios no está con ellos. Literalmente lo que están viendo. Cuando vaya por todo el mundo, prediquen el evangelio, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán, echen afuera los demonios y los demonios huirán. El mensaje mal entendido, ¿cuál sería? Únicamente lo exterior, la manifestación. ¿Y el interior? Porque esto es consecuencia del interior. Yo puedo orar y por ser hijo de Dios, y escúcheme bien lo que voy a decir con mucho respeto y atención, escuche. Yo puedo vivir una vida cristiana y ser un cristiano. Y siendo un cristiano puedo orar por una enferma y se va a sanar. Sí, porque tenemos un Dios misericordioso. Ahora, la obra en mi casa, cuando nadie me ve, después que oré por el fulano, se sanó, gloria sea el Señor, aleluya, amén. Y en mi casa soy una porquería. ¿Qué pasó con mi corazón? No fue regenerado. Y el impacto de Nicodemo, que tanto ruido le hizo, fue esta palabra que Jesús... no te sorprenda porque te digas que tenés que nacer de nuevo. Porque el primer bocho que se hizo, ¿cómo me hago chiquito de nuevo? Tomo la pastilla, diría el chavo, de chiquitolina y me meto dentro de la panza de mi mamá. ¿Qué tengo que hacer para volver a meter? ¿Tengo que ser un embrión? ¿Cómo sería el proceso? No lo puedo entender. No, para. Entendí bien la otra acepción de la palabra. Nacer de arriba. Nacer de arriba. Entonces no me tengo que andar mostrando que soy cristiano, ni tengo el carnet de cristiano número tal, ni... Lo que tengo que tener es el impacto del Espíritu y mi corazón sano. Entonces ya mi gesto, mi cara, mi forma, dice el proverbio, el corazón alegre hermosea mi rostro. Te veo con una cara de amargado siempre. Corazón, ¿qué te está faltando? ¿A dónde tenés que ser impactado? Porque acá deberíamos venir todos los bonitos. Claro. ¿Por qué tengo un gesto malo? Hay que revisar el corazón. ¿Dónde tiene que ser transformado? ¿Dónde tiene que ser cambiado? Estoy yendo en contra de todas las cremas y toda la historia esta, ¿no?
Simplemente digo, hay cosas que yo tengo que empezar a generar desde adentro, porque se tiene que ver en el exterior lo que el Padre está queriendo mostrar al reino de los cielos. Si podemos entender esto, querido, y esta era la palabra puntual, no hay forma que puedan hacer de nuevo si no soy impactado. Y no hay forma que si mi interior no está siendo transformado, o ha sido transformado, o ha sido rectificado, que yo quiera vender una imagen. ¿Sabe por qué? Porque algún día vamos a llegar al cielo. Y el Señor va a decir, y yo le voy a decir, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué me va a decir Él? ¿Cómo está tu corazón? Viste que decía ahí en el capítulo 2, verso 28, Él ya conocía el corazón de todos, no hacía falta que nadie le dijera nada, porque los conocía. Y sin embargo hacían obras. Y el Señor habrá visto un montón de aquellos que estaban queriendo sanar y haciendo cosas en su nombre. Y cuando lleguen allí te dice, hey, nunca impacté tu corazón, no te conozco. Horrible. Pero ¿saben qué? Tenemos una gran expectativa hermosa del día de hoy, que todavía no nos llevó. Bendito sea el Señor. No estamos retrasando su venida, simplemente apurémonos a que nuestro corazón sea realmente impactado para decir, Señor, yo quiero pasar de esta prueba, no quiero estar figurando dentro de la nómina de los grandes cristianos, sino impactar. ¿Para qué? Para que la gente que me vea y las obras que salen de mí, no que yo voy haciendo, se vean reflejadas en cosas que yo antes no tenía. Hey, oramos por una gente que estaba embarazada y ¿qué íbamos a pensar que el Señor? No oramos, Señor, rectificar la nariz, Señor, toca su vida. Este niño que viene tiene que ser sano, pumba. ¿Y cómo fue? No sé cómo lo hizo, no tengo la idea. ¿Saben por qué? Porque tampoco tengo idea cómo forma hueso con hueso. Porque no tengo ni idea cómo a uno le pone capacidad para el arte y a otro capacidad con su mano y a otro capacidad intelectual. No lo sé. Sé lo que veo. ¿Qué veo? Gente que brilla, que tiene un brillo especial porque el Señor le dio algo especial para que brille. Y eso es el toque, la pincelada. ¿Vieron cuando ponen la firma en el cuadro? La pincelada nos la da así. Entonces por eso también cuando Jesús estaba hablando y decir, che, ¿cuántas capacidades le di? Brillen. No, es que no puedo, brillen. Es que me quiero hacer el ministerio solo. No funciona así. El brillar es para bendecir a un hermano, es para que la iglesia sea glorificada, no para que yo sea el exaltado. Para esto están los dones, para que la iglesia sea exaltada. Entonces, yo con mi don me voy a ir a otro lado. No, si estás queriendo huir del cuerpo, yo no sé cómo te va a ir con la cabeza. Ahora, si somos cuerpo, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y a este tengo que amar, sí, a este tengo que amar. No me queda otra. Señor, dale pelo para que no quede como el Padre. Pero digo, hay cosas que yo lo tengo que amar como es. Hay cosas que el Señor estará impactando en el otro y yo no soy juez de nadie para estar viendo cómo impacta. Esta es una decisión mía. Señor, necesito que me impacte. ¿Saben? La única condición, lo único que yo puedo hacer en todo esto es hacerlo de Nicodemo. Humillarme, meterme como alumno y dejar que Él me enseñe. Él impacta. Él impacta. No quieras impactar vos. Señor, ahora me declaro. No declares nada, porque eso, como el nacimiento, el nuevo nacimiento, no puedes hacer absolutamente nada. Más que humillarte, ir delante de su presencia, estar en su presencia, en comunión con Él, y Él impacta. Es lo único que yo puedo hacer, ir humillado. ¿Y cuántos títulos? No importan los títulos que yo tengo que despojarme de todo. Pablo, con todo el conocimiento que tenía de decir, todas estas cosas las tengo por basura. ¿Por qué? Porque tengo un llamamiento que es mucho más grande que el que yo tenía. Porque entendí, porque fui impactado. Creo que le estoy hablando a alguien esta mañana. Y quisiera que el Señor esté sellando cada una de nuestras vidas, impactando nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque como consecuencia van a haber señales. Me vuelve loco esto. Omar, las tenemos que ver. Es un anhelo viejo de Omar. No viejo Omar, sino viejo el anhelo de Omar.
Necesitamos ver las señales, pero no porque estamos detrás de las señales, sino que eso va a ser la comprobación, la prueba. ¿Se acuerdan cuando multiplicábamos y hacíamos? No sé si se sigue haciendo, pero ¿no se hace más? Ah, no saben lo que se pierden. Y le hacía la prueba a la multiplicación, ¿se acuerdan, no? ¿Cuántos se llevaron matemáticas y no sabían hacer la prueba? Era lo más fácil. Ahora, le hacíamos la prueba y cuando le hacíamos la prueba tenía certeza de que lo que habíamos hecho como resultado estaba bien. Entonces ya nos íbamos tranquilos, porque a mí me dio la prueba, listo, ya está. Que el Señor nos vea aprobados en este tiempo. Que realmente el gozo del Señor vuelva a nosotros. Y te quiero decir que podría seguir mucho más, porque a consecuencia de esto, después vamos a ver que el fruto del Espíritu no es ilograble. Yo no lo puedo lograr el fruto. ¿Saben que el fruto del Espíritu es una mandarina? ¿Sí? Digo, puede ser cualquier. Pero la mandarina a mí me ejemplifica mucho más. ¿Por qué? Porque tengo un gajito de gozo, tengo un gajito de paz. ¿Sí? ¿Sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, aleluya, no hay ley. Entonces digo, yo tengo que ver que el fruto del Espíritu lo tengo, pero ¿saben por qué? Porque fui impactado, porque ya fui regenerado, porque mi corazón está sano, mi corazón ya no está maquinando las cosas del otro, mi corazón dejó de ver la falla del otro. ¿Por qué? Porque fui impactado por él. ¿Y qué veo? Que tengo que ser bendición para el otro, tengo que estimar al otro como mayor que yo. Nicodemo, tengo que... Fíjense lo que le había pasado a Nicodemo. Había tenido un encuentro con el Señor. Después hay un pasaje donde termina diciendo: ¿quién fue uno de los pocos que fue cuando Jesús iba a ser enterrado? Y llevó un montón de esencia. ¿Quién era? Los discípulos no dice. ¿Quién era? Nicodemo. Tomás. La clavó al ángulo. Digo, Señor, entendió perfectamente. Entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles, donde nadie se jugaría, debe ser que leyó Proverbios 28:1, rugió como león, porque no le importó lo que iban a decir, sino que estuvo ahí como para ungir al Señor, vendarlo y meterlo dentro de la tumba, para que hiciera lo que tenía que hacer. ¿Saben por qué? Porque él estaba tranquilo, porque él ya había visto a Cristo. Re loco. Claro, ¿cómo no sabía que, cómo él no iba a saber que iba a resucitar si él ya lo vio resucitado? Póngase de pie allí donde está. Vamos con una adoración, por favor. Póngase de pie y juntos le pidamos al Señor: Señor, quiero ser impactado, no quiero ser confundido, no quiero ser un religioso, no quiero ser un estudioso que no te puede entender. Tenemos que ser estudiosos porque somos lavados por la palabra, no se olvide. Una de las cosas que hace el agua